Muy buenas tardes, permítanme presentarme, mi nombre es Matías Garrido y voy a moderar esta mesa redonda, este panel, integrado por 3 profesores universitarios, doctores todos ellos y de sólida trayectoria en el campo de la investigación social y del análisis de los procesos económicos, políticos y culturales latinoamericanos. Agradecer lógicamente a Casa de América por brindarnos este espacio de reflexión y en particular al director de Tribuna Iberoamericana y a su equipo, Carlos de la Morena, que hoy nos acompaña, que es el área dentro de Casa de América que organiza este ciclo que se ha denominado Lecturas de la Actualidad Latinoamericana. Una actualidad latinoamericana no exenta de lo que está pasando en el mundo, sorprendida por la alarma nuclear en Japón, que ha reabierto el debate sobre la energía nuclear, y a la vista de los acontecimientos cabe preguntarse si debe frenarse el impulso que estaba recibiendo el sector nuclear en Iberoamérica. Y en cualquier caso también comentarles que hay 6 reactores nucleares en América Latina, en Argentina, en Brasil, en México, y proyectos de construcción en Venezuela y Chile. ¿Qué beneficios y qué riesgos conlleva esta situación? En tal sentido, los expertos que hoy nos acompañan también analizarán el manejo de desastres que en el caso de los terremotos y tsunamis, como hemos visto en Chile y en Haití, cuál ha sido el manejo de la situación que han tenido los diferentes estados ante estas situaciones. Por otro lado, y también con el fin de vincular la actualidad latinoamericana con la actualidad mundial, estamos asistiendo hace ya varios meses a procesos revolucionarios en el norte de África y otros países del mundo árabe. Y al respecto, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se propuso mediar en el conflicto de Libia. Un presidente como Chávez que, convengamos, no se caracteriza por la moderación, al menos no ha moderado una mesa redonda aquí en Casa de América. Cabe preguntarnos si es un buen líder o no para mediar ante estas cuestiones. Y a su favor, en el mejor de los sentidos, ¿no está mostrando con esta actitud una clara intención de redefinir la relación de Venezuela con parte de la comunidad internacional? Nos gustaría en tal caso conocer de mano de los participantes cuáles son los pros y los contras de esta proposición. Estos son los primeros temas que vamos a ver en la primera parte de esta mesa redonda y luego, ya adentrándonos en casos nacionales, vamos a debatir 3 cuestiones más. La situación de Ecuador, que va a celebrar un referéndum el 7 de mayo. Allí se consultará a la población sobre la base de 10 preguntas relacionadas, entre otros temas, con la administración de la justicia, la regulación de los medios de comunicación, la prohibición de los negocios dedicados a los juegos de azar y la penalización del enriquecimiento privado no justificado. ¿Cuál es vuestra opinión? Les pregunto a los participantes de esta mesa en torno a este referéndum. ¿Qué opinión les merece esta modalidad en esta oportunidad y respecto de los temas que se van a consultar en Ecuador? Por último, abordaremos la violencia derivada del narcotráfico en México y sobre Colombia. En cuanto a la FARC, vamos a hacer una lectura del periodo político post-Uribe que atraviesa Colombia. ¿Cuáles son los pasos que ha tomado, en cualquier caso, el presidente Santos o debe tomar con respecto al conflicto armado interno? Antes de dar la palabra a quienes hoy me acompañan en esta mesa, voy a explicar la dinámica. El acto consistirá en 2 rondas de intervención. En una primera tanda, cada uno de los participantes tendrá hasta 8 minutos para intervenir. Luego comenzaremos una segunda tanda en la que también tendrán sus 8 minutos. Y luego daremos paso al coloquio entre los propios ponentes y el público aquí presente. Bueno, nuevamente muchas gracias por participar de este laboratorio de ideas que es Casa de América, como este espacio de socialización del conocimiento que representa esta casa, del pensamiento latinoamericano, lógicamente, y voy a pasar a darle la palabra a nuestro primer expositor, el doctor Carlos Malamud. Carlos Malamud
permítame presentarle. Es investigador principal en el área de América Latina del Real Instituto Elcano, doctor en Geografía e Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de Historia de América en el Departamento de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha sido profesor de Historia Económica Mundial y de Historia Económica de España en el CEU San Pablo y profesor de Historia Económica de América en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. También ha impartido clases como docente e investigador visitante en diversas universidades y centros extranjeros. Ha publicado gran cantidad de artículos científicos y libros sobre América Latina y es colaborador habitual sobre relaciones internacionales de diversos medios españoles, tanto en prensa escrita, radio y televisión. Gracias. Muchas gracias, Matías. Buenas tardes. Está un poco atrasado el currículum, pero bueno, no importa. Como tenemos poco tiempo, pasemos directamente a las cosas, o como diría Ortega Argentinos, a las cosas, ¿no? Es decir, en primer lugar, el tema de los desastres naturales. Y aquí creo que queda muy claro, como en otros aspectos de la realidad, la imposibilidad de generalizar acerca de América Latina. No hay una América Latina y, por lo tanto, tampoco hay una sola respuesta latinoamericana frente, en este caso concreto, a los desastres naturales. La respuesta que den va a depender, entre otras cuestiones, del grado y fortaleza de los estados, de las instituciones existentes, de la fortaleza mayor o menor, en el caso de que exista, la sociedad civil, y de toda una serie de factores. Y en ese sentido, curiosamente, los casos de Chile y de Haití, dos de los lugares donde América Latina sufrió recientemente los mayores terremotos, están en las antípodas. Es decir, Haití, un país sin Estado; Chile, un país donde las instituciones funcionan de una manera eficaz. Y esto evidentemente se vio en las respuestas frente a las tragedias. En el caso de Chile, agravada, al igual que ocurrió en Japón, por un tsunami posterior, que fue el causante del mayor número de desastres, tanto físicos como en vidas humanas, y esto evidentemente es algo que hay que tener presente. Y en ese sentido, las organizaciones y las instituciones que el Estado tiene a su alcance para lidiar con los desastres naturales, entre otras cosas también la mayor o menor fortaleza de sus Fuerzas Armadas, porque en este caso, evidentemente, en la resolución de crisis de esta naturaleza son necesarias algunas intervenciones de este tipo por parte de las Fuerzas Armadas. Evidentemente esto va a condicionar de alguna manera el resultado frente a la crisis. En segundo lugar, el tema de la energía nuclear. Y aquí evidentemente también, otra vez, hablar de una respuesta latinoamericana frente a la energía nuclear es complicado e imposible, no solo porque solamente 3 países de la región, como mencionaba Matías en su presentación, cuentan con centrales nucleares, sino porque la misma historia científico-tecnológica de la región nos muestra caminos y derroteros muy diferentes. Argentina, en su pasado esplendor, era un país que se planteó en fechas muy tempranas el desarrollo de una potente física nuclear, inclusive ya en la época del peronismo, intentando aprovechar la existencia de algunos científicos huidos de la Alemania nazi, pretendieron potenciar un programa propio de energía nuclear que se tradujo en su momento en la creación de una potente Comisión Nacional de Energía Atómica. La situación en México y Brasil es distinta, pero de todas maneras, en todos estos países donde al mismo tiempo existe un fuerte nacionalismo, contar con una potente industria nuclear en la medida de lo posible era evidentemente reflejo del poderío del país. Y en este sentido, quizás el mayor símbolo donde convergen tecnología, ciencia, crecimiento económico y nacionalismo sea el caso del submarino nuclear o del proyecto del submarino nuclear brasileño. Un proyecto en el cual
convergen los intereses brasileños con los intereses de la industria nuclear francesa, un invitado muy potente en la reciente historia nuclear de América Latina, ya que en buena parte los proyectos que están en marcha en Chile están asociados con la industria francesa. Y por último tenemos el tema de Libia. Aquí tampoco, y de las revueltas en general en África del Norte o en el mundo árabe, aquí tampoco ha habido una única respuesta latinoamericana. En el caso concreto de Libia, tenemos manifestaciones que van de un extremo a otro del espectro. Mientras Perú, por ejemplo, muy rápidamente suspendió sus relaciones diplomáticas con Libia, la Nicaragua de Daniel Ortega mostró una solidaridad absoluta con el régimen de Muammar al-Gaddafi. El domingo pasado, sin ir más lejos, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador hizo unas declaraciones publicadas en una extensa entrevista en El Comercio de Ecuador, donde decía que una crisis humanitaria como la que se vive en Libia no justifica una invasión militar. Si vemos los programas que permanente y cotidianamente se emiten en Telesur, se presenta cualquier intervención de tipo humanitario en Libia como una acción del imperialismo para apropiarse del petróleo en Libia. Y las recientes declaraciones de Hugo Chávez van en la misma línea, una línea que en última instancia lo que hace es insistir en unas reflexiones, atinadas como todas las reflexiones de Fidel Castro y con una capacidad predictiva del 100%, que el comandante supremo de la Revolución Cubana hizo a los pocos días de iniciarse la crisis en Libia. En ese momento, Fidel Castro pronosticó que en 24 o 48 horas, y de esto hace ya prácticamente más de 2 semanas atrás, en 24 o 48 horas iba a producir una invasión bien de Estados Unidos, bien de la OTAN, que vimos que se ha cumplido, y al mismo tiempo, o meses atrás en realidad, también había advertido de una crisis nuclear inminente como consecuencia de un ataque de Estados Unidos, no se sabe contra quién. Pero lo cierto es que en este tema las herramientas multilaterales latinoamericanas no han funcionado. Así como en otro momento se ha convocado a reuniones de emergencia de UNASUR, de Mercosur o de otras instituciones regionales o subregionales, en este caso, y salvo en el caso de los países del ALBA, que han funcionado de una manera en forma coordinada, el resto de las instituciones no se han reunido. Y no se han reunido, evidentemente, porque no hay una postura común y porque hay una gran diversidad de posturas. Y con esto termino. Muchas gracias. Vamos a pasar la palabra ahora a José Francisco Parra. A mi derecha es coordinador de investigación del Centro de Estudios de México en la Unión Europea, de la Fundación Ortega y Gasset, y profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia. Es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, maestro y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de diversos libros, artículos y capítulos de libros sobre elecciones en México, políticas públicas y migración internacional. Dirige y participa en diversos proyectos de investigación financiados a través de concurso público y ha impartido docencia en diversas universidades, tanto españolas como mexicanas y de otros países de América Latina. Muchas gracias. Gracias a la Casa América por la invitación y también gracias a Matías por esta introducción. Bueno, yo quisiera hablar primeramente respecto a esta, iba a decir, pesimismo sociológico que vivimos con el tema de los desastres
que últimamente asolan al mundo, ¿no? Y digo porque si bien es verdad que hace un año, o hace un mes escasos, 15 días, 20 días, estábamos hablando del primer aniversario del terremoto de Haití y las consecuencias que había tenido posterior a ese desastre y a las muertes primero que eran lo primero que nos llenaban, pues nos inundaban los distintos medios de comunicación y la pobreza en la que se vivía. Y luego hace, digo, escasamente unas 2 semanas, pues obviamente el tema estaba prácticamente olvidado en muchas de las cabezas del resto de ese mundo solidarizado. El desastre actual que nos ocupa en el caso japonés creo que es distinto en el sentido de que creo que nos toca prácticamente toca casi todas las regiones del mundo, ya sea por el lado económico, por el lado de la contaminación medioambiental. Es gracioso, pero hoy venía escuchando en las noticias, venía de Murcia para acá y venía escuchando las noticias en la radio y se comentaba acerca de digamos, la preocupación que hay en algunos deudores españoles que habían contratado sus hipotecas en yenes, ¿no? Entonces, que la oscilación del precio de la moneda del yen, que eran con lo que habían contratado ellos su hipoteca, pues obviamente se iba a ver alterada. Entonces, creo que en el tema de los desastres, en este caso naturales, pues creo que hay mucha variación y mucha diferencia en que le toque a un país como Haití o que le toque a un país como Japón. Es decir, podemos lamentar en ambos casos las pérdidas humanas, pero yo creo que la preocupación y en este caso yo creo que la respuesta del mundo va a ser diferente sin lugar a dudas. Ahora bien, conectando este tema con el caso de América Latina, está claro, como dijo el profesor Malamud, que la manera de actuar o de responder a los desastres naturales, como los terremotos o incluso en su momento, si digo, toco madera, que no lo llegase a ver en América Latina, un desastre como lo ocurrido en Japón, pues prácticamente estaríamos hablando de que depende de la capacidad y la misma fortaleza del Estado, que es quien va medianamente a dictar la medida de las respuestas en estos casos. Evidentemente, si hablamos de Argentina, hablamos de Brasil y hablamos de México, pues además si le sumamos pues, que no tiene plantas nucleares, pero sería el otro país latinoamericano con una fortaleza institucional y con una estructura en la que el Estado se siente, si se ve y se siente, pues estaríamos diciendo que o imaginando que ante un desastre de esta naturaleza tendrían capacidad los Estados en la medida de sus posibilidades de responder. Ahora bien, creo que para el caso de los 3 países de los que estamos hablando, obviamente el tema de los desastres provocados por un accidente nuclear, creo que jamás, y el caso japonés lo tiene más que demostrado, yo creo que ningún país está preparado para poder enfrentar, digamos, adecuadamente y satisfactoriamente un desastre de esta naturaleza. Creo que para el caso de México, que es el que conozco más, y el caso de Laguna Verde, es verdad que el tema de la política de la energía nuclear empieza por ese nacionalismo, esa competitividad dentro del ámbito latinoamericano del que hablaba el profesor Malamud, en el sentido de que no por nada son 3 de las 3 grandes potencias, digamos, los subregionales o del hemisferio sur latinoamericano las que tienen desarrollada esta energía. Si uno analiza el tema de qué representa la industria nuclear o Laguna Verde en la generación de energía en México, pues vamos a encontrar que es básicamente residual, ¿no? O sea, no representa la gran fuente de energía que es con la que se mueve el país, y esto se entiende también en determinado momento porque pues, México cuenta con recursos naturales como es el petróleo para generar energía y también cuenta con suficientes medios hídricos por los que generan las termoeléctricas y que generan energía
que es la que consume el país. Ahora bien, entonces en este entendido, ¿cómo se ve Laguna Verde? O sea, realmente Laguna Verde se ve como un símbolo, como un paso adelante por parte del país, en el sentido de también sumarse a esta carrera por intentar conjugar desarrollo tecnológico y ponerse digamos, a la vanguardia de los países latinoamericanos. Antes de empezar esta charla comentábamos con el profesor Paramio una serie de circunstancias respecto a Laguna Verde. Quiero comentarles que Laguna Verde pues, es un caso singular en México. Laguna Verde empezó su andadura aproximadamente a principios de la década de los 90 y desde un principio siempre ha estado en el ojo de huracán en la opinión pública mexicana. La opinión pública mexicana mayoritariamente se opone a que exista Laguna Verde y obviamente pues lo que se ha hecho hasta el momento pues ha sido insuficiente como para parar. Estoy conectando un poco con el tema, nuevamente con el tema de los desastres y la capacidad para responder a este tipo de eventualidades. Pues basta recordar hasta hace poco tiempo todo el conflicto todos los problemas generados por la crisis de la gripe A en México y la respuesta de México ante este tipo de eventualidades. Es decir, creo que la capacidad para responder a este tipo de eventualidades creo que sería, no sería mínima, sería fuerte, sería contundente, sería evidente el movilizar en estos tres países una respuesta hacia ese tipo de desastres, pero creo que no somos conscientes de lo que implica enfrentar un desastre de esta naturaleza. ¿Cómo voy de tiempo? Un minuto. Bueno, ya para conectar esto con Libia, yo creo que el conjunto de países latinoamericanos creo que enfrenta, y como también lo enfrentan las grandes potencias, yo creo que a final de cuentas esto también, el continente americano es un microcosmos de lo que ocurre en las relaciones internacionales, en el sentido de que intentar poner de acuerdo a todos respecto a eventualidades como Libia, pues es demasiado complejo. Es decir, cada país tiene una serie de intereses. Recuerden que también son socios, si no socios, son amigos petroleros, Venezuela, también por una parte Brasil, Libia, sí, lo cual obviamente pues habla de una serie de intereses, una serie de temas que están en la agenda común entre ellos, con lo cual pues obviamente no es difícil imaginarse que pudiesen existir pronunciamientos como el de Hugo Chávez. Ahora bien, creo que el resto de los países, más bien no diría de los países porque no me gustaría involucrar en esto a la sociedad civil de esos países, sino más bien a la clase política, y donde está una clase política, no digamos ni siquiera de derechas ni de centro de derecha o centro izquierda, sino simple y sencillamente con otro tipo de actuación, creo que va a estar más supeditada a lo que el Consejo de Seguridad y lo que la propia Naciones Unidas vaya decidiendo al respecto. Es decir, finalmente el resto de los países latinoamericanos, quitando a estos que están ahora en este eje más ubicados hacia la izquierda o esos populismos, pues sí, populismos que a todas luces no se rigen por otro tipo de mecanismos más democráticos, pues obviamente habrá más pronunciamientos al respecto sobre todo de instigar una posible participación de una alianza internacional en el caso de Libia. El resto de los países creo que van a seguir un paso más, un camino más institucional, en el sentido de que se van a someter o van a actuar conforme a lo que la ONU vaya decidiendo. Gracias. Bien, y en tercer lugar, de esta primera ronda, va a dar su palabra a Ludolfo Paramio. El profesor Paramio es titulado en Periodismo y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor de Sociología en las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid y ha impartido cursos de doctorado en ambas.
también en la Universidad del País Vasco, en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Universidad Internacional de Andalucía. Profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es profesor también del programa de doctorado en América Latina Contemporánea del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ha escrito diversos libros y artículos científicos y sus trabajos recientes se centran en los problemas de la democracia, en especial en América Latina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Tribuna de América por la invitación y muchas gracias a Matías por la presentación. Los temas son bastante diversos y la idea, como saben ustedes, es conectar de alguna manera los problemas de América Latina con la actualidad o con los problemas que dominan en estos días los medios de comunicación. Quizá en estos momentos lo que más domina los medios de comunicación es la crisis nuclear de Japón y no los desastres previos, cuando lo primero que me gustaría señalar es que los desastres previos se oscila en las estimaciones entre 12.000 y 15.000 muertos y, sin embargo, lo que todo el mundo está más preocupado en este momento es por la crisis nuclear, en la que la cifra más preocupante hasta ahora no es de la radiación recibida, que eso puede significar problemas serios, pero solo hay 2 desaparecidos en el incendio y explosiones de la central y no se sabe lo que sucederá después, pero en este momento habría 200 personas que podrían haber sufrido radiaciones superiores a la media. Entonces, creo que hay que diferenciar en este caso lo que son los desastres reales de nuestros temores colectivos. Y es que la energía nuclear presenta un serio problema de temor, causa un serio temor en la opinión pública. Hecho este matiz, quería añadir una cosa a lo que decían Carlos y Paco. Ciertamente, si no hay un Estado fuerte y con instituciones eficientes, hacer frente a un desastre natural es mucho más difícil, no se puede. Pero creo que tiene toda la razón algún experto que hablaba hoy en alguna página del País, señalando que a manejar los desastres se aprende teniéndolos y que cuanto más grave es el desastre, más se aprende. Lo cual lleva a una conclusión un poco, digamos, pesimista. El problema primero es que necesitas tener una administración, instituciones y capacidad estatal. Pero el segundo es que tienes que haber desarrollado mecanismos de gestión de catástrofes específicas. Y no es lo mismo desarrollar mecanismos preventivos o para un hipotético desastre que hacerlo cuando ya has experimentado un desastre muy serio. La ventaja que yo creo que tiene el dramatismo de la actual situación en Japón es que probablemente va a haber muchos más países que, por supuesto, de los que están o tienen zonas del territorio de posible actividad sísmica, que se van a plantear el desarrollo de protocolos de emergencia y de actuaciones previas. Pero no deja de ser lamentable que vaya a ser a costa del desastre producido en Japón. Si me dejan llegar a lo de la energía nuclear, fíjense que en la central de Fukushima lo que ha fallado inicialmente no era la vasija, porque la construcción antisísmica sí estaba bastante lograda. Lo que ha fallado es los diésel de refrigeración de emergencia, porque no solo se ha cortado el suministro externo de energía eléctrica, sino que el tsunami se ha llevado los diésel. Entonces, esto se puede decir que es imprevisión de las autoridades. Bueno, hay una ciudad, que no recuerdo el nombre, si ya está uno muy mayor para recordar nombres japoneses, la cosa es todavía más dramática. Pero una ciudad japonesa que por amargas experiencias anteriores tenía, digamos, un blindaje anti-tsunami. Y ha venido el tsunami actual y se ha llevado, no sé si todo el blindaje, pero desde luego a la mayor parte de las casas que estaban al otro lado. Cual quiere decir que las dimensiones han superado todo lo esperable. Cabe suponer también que en este caso se van a introducir, digamos, prevenciones más estrictas para hacer frente a catástrofes posteriores. Volviendo un poco a lo de esto quiere decir que, junto a la cautela de que América Latina es completamente diversa y que las capacidades estatales son muy distintas y la distribución de los riesgos sísmicos en alguna medida también, pues hay que meter una segunda cautela,
que es que hay que tener alguna experiencia en tiempos recientes o que haya impactado lo suficiente en la opinión pública para desarrollar las medidas de prevención y gestión de un tipo de desastres. Volviendo a lo de la energía nuclear, Carlos y Paco subrayan el aspecto de orgullo nacional o de sentimiento nacionalista detrás de la construcción de centrales nucleares en América Latina o en los 3 países mencionados. Muy probablemente es cierto, pero claro, ahora la situación es nueva. Junto con lo del orgullo nacional o el sentimiento nacionalista, hay un problema de encarecimiento de la energía y una conciencia creciente de los problemas de medio ambiente que provoca el continuo recurso a los combustibles fósiles. Entonces, lo que se nos presenta ahora es una cuestión más complicada. Es que el pánico o la reacción adversa que está provocando el desastre japonés puede parar proyectos de creación de plantas nucleares que en alguna medida sí estuvieran justificados en términos del balance energético de cada país, o por lo menos podrían tener sentido. Otra cosa es que si la opinión pública no los acepta, pues se ha terminado la cuestión. Pero vamos, que no, en este caso no estamos solo, digamos, ante desvaríos nacionalistas, sino que podemos estar ante una discusión seria sobre el suministro energético. Y cabe el temor a que cabe el riesgo de que el temor supersticioso que en alguna medida nos causa todo lo relacionado con la energía nuclear se convierta en un problema en términos energéticos y climáticos. Dicho esto, además, estoy hablando únicamente con los datos hasta hoy de la evolución de la situación de la central de Fukushima. Todos los pronósticos son horrorosos, o sea que puede suceder que haya efectivamente radiación, una fuga de radiación muy significativa y que, si no a la altura del desastre de Chernóbil, que fue singularmente mal gestionado en todos los sentidos, incluyendo la ocultación de información, que es decir, lo primero que se supo en Occidente es que llegaba a la nube, no había notificación previa, ¿no? Bueno, pues prescindiendo de las notables distancias podría haber consecuencias que justificaran bastante el pánico respecto a la energía nuclear. Y la singular idea de Chávez de mediar en el conflicto libio. Bueno, quiero decir, hay primero un reflejo, digamos, antinorteamericano en los 3 países del ALBA, o por lo menos en Nicaragua y Venezuela y en alguna medida en Ecuador, que explica esa reacción contra cualquier posible intervención exterior en Libia. Y hay, yo creo, un factor mucho más claro, una afinidad electiva o selectiva entre las personalidades de Chávez y Gaddafi, en el sentido de que los dos están convencidos de su valor histórico universal y creen poder trascender su marco geográfico natural. Gaddafi intentó primero unir a todos los árabes bajo su liderazgo, luego se dio cuenta de que los árabes no servían para esto y decidió unir a toda África bajo su liderazgo, es decir, tiene un problema que con cierta crueldad podríamos llamar de megalomanía. Y en el caso de Chávez yo creo que hay algo de esto, quiero decir que pensar que tiene una capacidad real de mediación entre los rebeldes de Sirte y el régimen de Gaddafi me parece que es ignorar más o menos cómo están las cosas. Si no les importa, les cuento mi preocupación real y de fondo, que es que la acusación contra Estados Unidos de quererse quedar con el petróleo libio yo diría que no está justificada, pero ha llegado a ser más verosímil después de la aventura de Irak. Si recuerden ustedes lo que pasó en Kosovo, hubo una intervención por razones humanitarias que significó muertes y bombardeos, algunos de ellos verdaderamente mal planteados, pero que se justificaba para evitar, digamos, un genocidio del pueblo kosovar. Entonces, lo que sucede es que ahora no están las condiciones para volver a hacer eso, porque en medio ha estado la aventura de Irak. Y de alguna manera, lo que se había avanzado en justificación de la intervención para proteger en época del presidente Clinton se perdió gracias al segundo presidente Bush.
Y en este momento es muy difícil conseguir un mínimo consenso, y mucho menos un consenso en la opinión pública internacional y árabe, para justificar una intervención, aunque sea para algo tan evidente como para evitar el aplastamiento de la rebelión en Libia. Perdón si me he extendido. En todo caso, propongo que continúe con sus segundos, 8 minutos, y luego hacemos el camino inverso. Bien. Pues a ver, los temas siguientes son, primero, el referéndum de Ecuador. Bueno, como se habrán dado ustedes cuenta ya por algo que he dicho en mi intervención, los planteamientos demasiado heterogéneos de preguntas me ponen nervioso. Entonces, si hay algo evidente en el referéndum de Correa es que es muy heterogéneo en sus contenidos. Entonces, ¿qué sucede? Que uno tiende a pensar mal y tiende a sospechar que lo que pretende el referéndum es, primero, mantener la tensión, el líder frente a una clase política traidora y mezquina, que es lo que le ha permitido primero ganar las elecciones, consolidar su triunfo en la Asamblea Constituyente, etcétera, pues mantener esa tensión sin real preocupación por los problemas del país. En particular, ¿qué sentido tiene hacer un referéndum para convertir en delito el enriquecimiento no justificado? En bastantes países del mundo el enriquecimiento no justificado es un delito y casi ninguno lo ha aprobado por referéndum, entre otras cosas porque es algo que parece bastante evidente. Puede que un tribunal constitucional o algún órgano garante de derechos lo obstaculice, pero la opinión pública suele estar a favor por el hecho de que la mayor parte de los ciudadanos tienen muy pocas posibilidades de enriquecerse injustificadamente. ¿Por qué se mezcla esto con cuestiones de manejo de la justicia? Entonces, las sospechas que hay primero una propuesta que lo que intenta es, reforzar al régimen, al gobierno, quiero decir, en términos de tensión con la oposición. En segundo lugar, sacar adelante unas propuestas que aumentarían el control del gobierno sobre el legislativo. Y solo muy en tercer lugar, resolver algunas cuestiones particulares o simplemente conseguir apoyo popular para el conjunto del referéndum en función de cuestiones muy secundarias. En suma, que pienso mal de la oportunidad y la justificación del referéndum. Por otra parte, si me perdonan, creo habría que cantarlo con música mexicana, que los referendos no son buenos, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Quiero decir, meter a la sociedad civil en una dinámica de referendos es una forma de, alterar lo que debe ser la relación normal de los representantes con los representados. Recurrir a los representados para que aprueben o descarten en plebiscito una opción debería ser un mecanismo excepcional y para casos en los que claramente la división social o de la opinión hiciera muy difícil proceder de otra manera. Y en contra, y por si, como suele suceder, muchos de ustedes son partidarios del plebiscito como consulta popular, les recuerdo que por plebiscito se ha mantenido a las mujeres sin derecho al voto en un cantón suizo hasta el año pasado. Entonces, las consultas populares las carga el diablo. Tema siguiente. Ay, ¿quién tocaba después de Ecuador? México. No, pero la violencia mexicana es toda para Paco, eso es. Sí, miren, la ventaja del cambio del post-uribismo es que de pronto la tensión crítica contra el gobierno colombiano ha disminuido mucho, lo cual tiene el grave inconveniente de que me llega menos información. Pero con la escasa información que me llega se diría, primero, que Santos tiene una, por lo menos, percepción clara de que en Colombia existe una deuda social muy fuerte y que es necesario pasar a una fase de política social que no afrontaron los gobiernos de Uribe. Segundo, tengo la impresión de que no solo es el artífice de algunas de las más espectaculares derrotas de las FARC, sino que piensa mantener una línea de dureza, pero a la vez no tiene el problema que parecía tener Uribe para, si se crean condiciones, negociar una desmovilización.
Y tercero, y esto es lo más preocupante, no es tan fácil desmovilizar a un grupo armado muy numeroso. Entonces, no me lo planteo ahora ya en relación con las FARC, sino el problema creciente que ha provocado la desmovilización de los paras, desmovilización entre comillas. Entonces, el crecimiento del crimen organizado, no necesariamente ya como paramilitares, pero con las mismas características delictivas y en bastantes casos con las mismas áreas de actividad, es un problema verdaderamente grave. La hipótesis positiva sería que si se consigue hacer una política social y una política de crecimiento económico con creación fuerte de empleo, se estarían por lo menos eliminando las condiciones sociales en las que ha crecido la movilización de los paras y de las FARC, a saber, la falta de oportunidades para los más jóvenes. Entonces, eso exigiría un cambio importante en la dinámica de la sociedad y la economía colombiana, pero insisto en que a mí, de momento, quizá por falta de información, me produce la impresión de que el gobierno de Santos al menos tiene claro que este es un problema que debe abordar. Por último, lo del narcotráfico en México. Miren, lo del narcotráfico es decir, el discutir sobre las guerras del narcotráfico para mí es una pesadilla. Primero, creo que el prohibicionismo es un error y que lo que ha creado el problema de las grandes organizaciones de narcotraficantes es una política prohibicionista que, a juzgar por lo que sabemos que sucedió con el alcohol, no tenía grandes posibilidades de triunfar en la práctica. Hasta donde sabemos, no se ha reducido el consumo en Estados Unidos, y si no se reduce el consumo es muy difícil que el problema de la droga tenga solución. Dicho esto, el problema del narcotráfico es que ha dado origen a grandes organizaciones financieras, violentas y armadas que pueden poner en peligro o, peor aún, secuestrar los gobiernos democráticos y la política en su conjunto. Yo particularmente soy muy rencoroso y recuerdo que Samper, que tenía una buena cabeza y podría haber hecho un cambio político significativo en Colombia, se vio secuestrado por el tema de la participación del narco en su campaña y dedicó todo su periodo de gobierno a defenderse a costa de crear serios desequilibrios fiscales y causar un cierto daño, un daño indudable, que no sé si reparable, al Partido Liberal. Entonces, creo que hay un problema, digamos, previo, que es que el narcotráfico puede alterar o desbaratar la política democrática. En el caso de México, creo que tienen fundamento las sospechas de que el narco no provocaba excesiva violencia porque estaba en connivencia con algunas autoridades locales o estaduales. Entonces, sino a otro nivel. Entonces, si esta era la situación de partida, me temo que el conflicto violento que ha desatado el presidente Calderón era inevitable. Era una cuestión, digamos, de supervivencia de la, digamos, relativamente joven democracia mexicana. Otra cosa es que el presidente Calderón no tuviera previstos para nada las consecuencias de sus actos, o que hubiera incluso pensado que era algo que podía dar contenido político a su gobierno, en lo que podría obtener una victoria rápida, y sobre todo que no tuviera calculada la dimensión de lo que iba a suceder a continuación. Esto es perfectamente posible. Pero el hecho es que me parece que si no lo hubiera hecho él, habría llegado algún momento en que alguien lo habría tenido que hacer. Y, en tercer lugar, por una necesidad probablemente más biológica que otra cosa de ser optimista, creo recordar que en Colombia hubo bastantes momentos en que el horror del enfrentamiento con los narcos hizo pensar que la victoria era imposible. Bueno, hubo una victoria muy relativa, como todo en este mundo, en el sentido de que desaparecieron los grandes cárteles con capacidad para desafiar al Estado y se produjo un fraccionamiento de los narcotraficantes en dimensiones de
en grupos de dimensiones más pequeñas, con capacidad, por supuesto, para comprar políticos, para intervenir, pero menos capacidad para enfrentarse con el Estado, como para retar directamente al Estado. Entonces me temo que en México esto es lo más que se puede esperar, que se produzca una victoria en este sentido, de descabezar a los grandes cárteles y conseguir un fraccionamiento. Pero, como el caso colombiano que mencionaba antes, sin un crecimiento del empleo y la creación de la producción de cambios sociales significativos, me temo que esta victoria es difícil de alcanzar. Muchas gracias y perdonen. Bueno, continuamos con Parra en su análisis todo mexicano. Bueno, pues yo creo que yo empezaría con la última parte con la que terminó el profesor. Para mí, en el sentido de que es difícil ganar una lucha cuando transitamos hacia una realidad desestructurada dentro del Estado mexicano. Es decir, no se puede combatir al narcotráfico si no se crean empleos, ¿sí? si no hay seguridad, si no hay seguridad jurídica, si no hay seguridad tampoco para la gente que desea y quiere invertir en el país. En fin, es complejo y difícil, más allá de la violencia que es la que generalmente es lo que nosotros vemos todos los días en los periódicos y en las televisiones mexicanas, o cuando también los periódicos o los medios internacionales hacen eco de lo que se está viviendo ahí. A ver, yo creo que es verdad que las sospechas, y en esto, y menos cuando uno ni siquiera, hace unos intentos por hacer algún tipo de investigación más académica o científica, como se le ha luego se le ha llamado, en el sentido de decir, la teoría del complot y todas esas historias es lo más difícil y más complejo de poder comprobar. En este sentido, yo creo que la cuestión de cómo los gobiernos mexicanos o los gobiernos priistas habían estado coludidos con algunos capos de las drogas mexicanas o del narcotráfico, pues creo que es muy difícil de comprobar, pero al mismo tiempo yo creo que también era bastante evidente estos acuerdos tácitos que existían entre los políticos o la clase política y los grandes del crimen organizado. Y creo que esto fue una enseñanza que la clase política mexicana de alguna manera se fue acomodando, digamos, o fue aprendiendo, en el sentido de que la lucha con el narcotráfico, y aquí voy a un tema bastante polémico y además que es parte de la discusión en México de quienes están a favor o en contra de este posicionamiento, en el sentido de que la clase política priista mexicana hubo un momento en que entendió que la lucha o que el narcotráfico era un tema que no podía erradicar y que lo que le convenía era gestionar eficazmente, sobre todo porque si estábamos hablando de que hace frontera con el mayor consumidor de drogas del mundo, pues obviamente, y la primera potencia del mundo, pues obviamente era difícil y complicado poder eliminar o dejar de ser un país de tránsito. En este sentido hubo una cierta adaptación en el que medianamente pues se hacían de la vista gorda y medianamente pues dejaban hacer. Ahora bien, ¿cuál fue la política priista? Y digo, esto es lo que creo y pienso, ¿no? Es decir, hubo cierto tipo de arreglos entre los distintos grupos, en el sentido de que así como había un presidente por 6 años y al finalizar esos 6 años se acababa y no había reelección, pues también había un capo protegido por ese sexenio. Y así fue, sexenio tras sexenio hubo, sí, cierto tipo de cárteles protegidos, que era quien medianamente controlaba casi al resto de los demás cárteles y controlaba prácticamente la totalidad del ingreso de drogas hacia el país. ¿Qué es lo que dicen los expertos que ha pasado con esta hipotética alianza, o digamos dejar hacer de los gobiernos priistas? Pues bien, hubo con la transición y con la alternancia en el poder, con la llegada de Vicente Fox, pues hubo una renuncia a ese
trato tácito o a esos acuerdos tácitos entre la clase política y no digo el presidente de la República, digo estamentos mucho más de por debajo, ¿no? con los distintos grupos, y obviamente hubo una política de no favorecer a ningún grupo. Obviamente esto lo que hizo fue que proliferaran o que no estuvieran solamente uno o dos cárteles en ciertas regiones del país fuertes, sino que proliferaran un número indeterminado de grupos violentos al servicio del narcotráfico. Llegado esto, llega la campaña presidencial de 2006 y hay obviamente dos grandes temas relevantes en la campaña o en los temas de campaña de Felipe Calderón, en el sentido de que iba a ser el presidente de la creación de empleo y que también iba a ser el presidente del combate al narcotráfico. Obviamente esas expectativas, y no porque lo que se diga en campaña necesariamente, y estamos acostumbrados a ello, se vaya a cumplir una vez en el ejercicio del poder, pues obviamente esos fueron sus dos grandes digamos, temas para abordar una vez llegado al poder. Obviamente el tema de la creación de empleo sigue siendo una asignatura pendiente, y la otra fue la lucha frontal con el narcotráfico. Y creo aquí también, me parece, yo no digo, y en esto recalco, que yo no digo que el presidente Calderón, una de las maneras de poder, digamos, solucionar este problema del narcotráfico hubiese sido la negociación con algún cártel en específico. No lo digo porque no estaría de acuerdo, pero yo creo que sí no dimensionó bien la magnitud del problema. Sí, creo que en este sentido es evidente los distintos bandazos que se han dado en la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que también no dimensionó de una manera medianamente objetiva qué implicaba o qué implica involucrar a una de las instituciones todavía, pues, en ese momento con mayor credibilidad en el país, como era el Ejército. Hoy por hoy el Ejército también está completamente invadido y digamos colonizado por el narco, en el sentido, a tal grado que muchas de las acciones o las operaciones o de las últimas operaciones de los últimos 2 años las realiza la Secretaría de Marina. En fin, hay toda una serie de elementos que nos indican que obviamente la guerra que dijo él iba a librar con el narcotráfico pues no está siendo exitosa en términos objetivos. Ahora bien, el hecho de que no sea exitosa en términos objetivos no quiere decir que no se haga nada. Y en esto digo que hay un debate en el país en el sentido de decir qué tan responsables somos los mexicanos de esta situación que nos agobia o que nos ahoga, y qué tan responsables son los Estados Unidos. Es decir, el día de ayer comentaba Alejandro Poiré, que es un comisionado, un portavoz del tema de la seguridad nacional en México, respecto a una crítica de los Estados Unidos en el sentido de que no se hacía nada en México para eliminar o para combatir el narcotráfico, y decía que bueno, que poco se podía hacer cuando Estados Unidos no hacía nada. Y ponía un ejemplo, ¿no? En el sentido de que tan solo en el año 2009 en Estados Unidos se habían decomisado y se habían destruido 10.000 armas ilegales, y que en el caso mexicano, pues tan solo en el año 2009 llevaba ya más de 100.000 armas decomisadas y eliminadas. Entonces, obviamente, si tenemos un mercado que hace frontera, es una frontera además pues, muy porosa, son 3.200 kilómetros en los que hay miles de kilómetros que no están urbanizados, y obviamente es una frontera muy porosa por la que transita hacia adentro de los Estados Unidos una cantidad importante de armas, pero también de regreso viene una de sumas importantes de dinero y una cantidad de armas también que son con las que los narcotraficantes libran sus luchas. Entonces, en este sentido, muchos mexicanos han dicho que la guerra del narcotráfico, la guerra que libra México con el narcotráfico, no es una guerra mexicana,
Y en eso creo que tienen razón. Yo digo que finalmente digo que la guerra del narcotráfico que está librando el Estado mexicano contra esas bandas, pues es un problema global en el que hay un sinnúmero de factores que intervienen, porque financieros, la industria armamentística en Estados Unidos, la misma desintegración o la misma, digamos, el mismo deterioro de la estructura social en México. Por ejemplo, no sé, el otro día salieron unas cifras respecto a la cantidad de municipios de los 2.212 municipios que hay en México. Aproximadamente se calculaba que más del 50% de esos municipios estaban tocados o en algún momento ya estaban estaba el narcotráfico inmiscuido en él. Entonces, son datos realmente alarmantes. Yo creo que, y no tengo ni la menor de las dudas, la próxima campaña presidencial de 2012, el gran riesgo que atraviesa el proceso electoral de las elecciones presidenciales del 2012, obviamente va a ser intentar evitar que el tema del narcotráfico esté presente tanto en financiamiento como en la imposición de candidatos. Me parece que es un dato alarmante, preocupante, y yo creo que es el gran reto que tiene el país hoy por hoy para intentar evitar que ocurra. Muchas gracias. Bien, yo voy a tocar los tres temas. Comenzaré por el referéndum ecuatoriano. Déjenme aquí que ponga las cartas sobre la mesa de entrada para que no haya ninguna confusión. Me voy a declarar taurino y, por lo tanto, contrario a la aprobación de la pregunta sobre la prohibición de las corridas de toros en Ecuador. Dicho esto, recordemos que el mensaje central esgrimido por el presidente Correa es la existencia de una revolución ciudadana en el Ecuador. Sin embargo, y pese a la existencia de esta revolución ciudadana, la legitimidad del régimen no proviene de la revolución, una revolución inexistente por otra parte, sino que proviene de las urnas. De ahí que haya una tendencia similar a la ocurrida o a la existente en otros países de la región, a recurrir a cualquier tipo de elección, sean locales, regionales, nacionales o inclusive referéndums, para relegitimar al poder. Y en este sentido, lo que llama poderosamente la atención es que pocos meses después de elaborada, aprobada y aprobada en referéndum una constitución hecha a la imagen y semejanza del mayor dirigente de país, el partido del presidente Correa, se crea necesario convocar a un nuevo referéndum para modificar parte de esa constitución aprobada. Y esto responde evidentemente a la necesidad de dotar de nueva legitimidad al régimen, un régimen cuestionado por lo que él mismo denominó como un golpe de Estado, que en realidad era una reclamación sindical por parte del gremio de los policías, un gremio bastante singular porque está armado, entre otras cosas, a diferencia de los otros sindicatos, pero no dejaba de ser una mera reclamación sindical y no un golpe de Estado como lo denunció el presidente Correa. De todas maneras, lo interesante del caso es ver o medir las consecuencias que este referéndum tendrá sobre la gobernabilidad del país y sobre el funcionamiento de las fuerzas políticas del país. Y ya podemos observar un primer fenómeno, como es la ruptura del bloque social y político que apoyaba al presidente, con la fragmentación y la separación de algunos grupos de la izquierda ecuatoriana y su alejamiento del apoyo a Correa. Y en este sentido, por ejemplo, uno de los casos más sintomáticos, y no el único, es el de la actitud adoptada por Alberto Acosta, que fue el presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana. Respecto a la situación en Colombia, el mayor problema de orden público en la actualidad está constituido por lo que los colombianos llaman, con esa facilidad para acuñar palabrejos, las BANCRIM, que son las bandas criminales, que son
los residuos, por un lado, de los grupos paramilitares existentes, de las bandas de narcotraficantes y también de algunos frentes desgajados de la FARC. Todo eso confluye en un magma bastante impreciso, que son estas Bancrim, que ocupan parte de la atención del gobierno de Santos, un gobierno que, por otro lado, goza de una popularidad sumamente alta, en buena parte por algunas de las cuestiones que planteaba Ludolfo Paramio vinculadas con la necesidad de dar respuestas sociales a algunos de los problemas más preocupantes del país y también con la necesidad que se ha planteado desde el gobierno, por un lado, de reformar la administración y por el otro lado, de resolver el problema de los desplazados y también el problema de la incautación de tierras de campesinos por parte de los narcotraficantes. Y todo esto unido a una creciente deslegitimidad de la FARC, evidentemente coloca el problema de la resolución del conflicto en una situación bastante diferente a la existente hace un año atrás, al menos. Entre otras cuestiones, por también otro tema que tocaba Ludolfo Paramio, que es la no negativa del presidente Santos de negociar si cree que ha llegado el momento de hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que está en una situación sumamente ventajosa para hacerlo. Y en el supuesto caso, nada descartable por otra parte, de que aseste un nuevo golpe, un nuevo duro golpe al secretariado de la FARC, entre otras cuestiones, por ejemplo, liquidando al jefe de la organización, las condiciones para esto serían todavía mayores. Respecto al último tema, que es el tema del narcotráfico en México. Yo no sé si esto es una guerra mexicana o no es una guerra mexicana, pero me parece una discusión no central. Porque, aunque no sea una guerra mexicana, las consecuencias de esto las van a pagar los mexicanos. Y son los únicos que van a pagar las consecuencias. Y ya las están pagando. Porque en términos de PIB, lo que cuesta, por un lado, la seguridad y lo que está repercutiendo negativamente la existencia de una creciente violencia sobre inversiones extranjeras, productividad del país, etcétera, etcétera, ya se está notando. La cuestión, por tanto, creo que hay un problema creciente, que es el problema del narcotráfico. Había que atajarlo de alguna manera. Con mayor o menor éxito, el presidente Calderón se puso manos a la obra y, sin embargo, la patada en el avispero pues, le provocó múltiples heridas en el rostro. La cuestión es cómo salir de esto, cómo lograr lo que Paramio planteaba como algunos triunfos mínimos pero visibles. Y en ese sentido, Joaquín Villalobos, un salvadoreño con alguna experiencia en temas de violencia, señalaba que era necesario, en el caso de México, cambiar la narrativa. Una narrativa inspirada hasta ahora en una cierta mitificación del narcotráfico y de los narcotraficantes. Los narcocorridos son solo un ejemplo de esto. Muchas series televisivas mexicanas también nos presentan unas figuras míticas o supervaloradas de los narcotraficantes. Y evidentemente, si comparamos la experiencia mexicana, salvando todas las distancias, con la experiencia más reciente de Brasil, donde la policía y el ejército irrumpen en las favelas y son saludadas como libertadores o como liberadores por parte de los habitantes allí existentes, pues marca evidentemente un cambio importante. Y esto tiene que ver no solo con la percepción social del fenómeno, sino también con la falta de consenso en el interior de las fuerzas políticas mexicanas sobre la actitud a tener frente al fenómeno del narcotráfico. Y en ese sentido, por ejemplo, la postura de Jorge Castañeda quizá es lo más expresivo que hay al respecto. El debate se ha planteado también desde otra perspectiva, y es si hay que atacar el fenómeno, hay que atacar el fenómeno con la policía o hay que atacarlo con las Fuerzas Armadas. Los
contrarios a la intervención de las Fuerzas Armadas dicen si las Fuerzas Armadas intervienen, se corrompen, como ha ocurrido en otras partes del mundo, y por otra parte, las Fuerzas Armadas son los garantes en última instancia de la gobernabilidad del país y se intervienen las Fuerzas Armadas que nos queda. El problema es que el estado de las cosas había llegado a tal límite que o intervenían las Fuerzas Armadas o no había nadie para intervenir, entre las cosas porque la corrupción de las policías mexicanas era bastante intensa. Yo creo que en esta disyuntiva entre Fuerzas Armadas y policía, la solución, como bastantes veces, está a mitad de camino, y podríamos decir que la solución pasa por una policía militarizada. Es evidente que para enfrentarse a los carteles de la droga, muy bien entrenados, por cierto, muy bien armados, con material proveniente mayoritariamente, como decía Paco, de Estados Unidos, pues hace falta una preparación especial, hacen falta personal también muy bien entrenado y capaz de enfrentarse con buena información, con buenas comunicaciones a este tema. Esto evidentemente requiere, y con esto voy terminando, no solamente un cambio de narrativa, sino sobre todo un reforzamiento de la cooperación de Estados Unidos con las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas y policiales mexicanas. Esto evidentemente presenta distintos problemas por ambas partes, no solamente por el lado de Estados Unidos, sino también por el lado mexicano, aunque también tenemos otro precedente que es bastante interesante desde varios puntos de vista, lo voy a mencionar solamente para acabar, que es el tema de la cooperación colombiana con los servicios mexicanos, los servicios de información y de inteligencia mexicanos en la lucha contra el narcotráfico, aportando todo el know-how acumulado por ellos, que es muy intenso en los últimos años. Gracias. Bueno, gracias por estas intervenciones. Creo que en todas las ponencias estuvo muy presente esta idea de un Estado ausente, cuyo lugar lo ocupan otras fuerzas, otras estructuras. Como un Estado que no ocupa el lugar que tiene que ocupar y al que está obligado, ¿no es cierto?, a ocupar. Sorprendió, en todo caso, esto ya más en el nivel personal, la posición de Paramio, que decía me llega menos información sobre lo que pasa en Colombia, por ende, digamos, la situación está mejor. A mí me pareció un poco esa lectura, y lo que quiero decir es, a lo mejor que no llegue la información es que las cosas dejen de ocurrir, ¿no es cierto? Pero bueno, quisiera en todo caso escuchar las preguntas que tienen y los comentarios que tienen para hacer al respecto. Les voy a pedir brevedad en sus reflexiones y concreción en sus preguntas. En cualquier caso, si también alguno de los panelistas quiere hacer alguna reflexión, alguna réplica, bienvenido sea. Adelante. Sí. Yo quiero hacer una pregunta primero al profesor Carlos. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta al profesor Carlos, luego una pregunta al profesor Paromio. Mi pregunta es que el profesor Carlos mencionaba que los afectados principalmente son los mexicanos, ¿no? por el narcotráfico. Pero creo que el narcotráfico tiene un carácter multinacional, ¿no? Que se produce en Bolivia, se pasa por Ecuador y luego pasa por último a México para que pueda la droga ser pasada a Estados Unidos. Las zonas por donde pasa por Ecuador, yo soy ecuatoriano, tienen mucha inseguridad, ¿no? Entonces creo que decir que solo los mexicanos son los afectados por el narcotráfico, creo que estamos, me gustaría hacer la pregunta eso, o sea que
no consideramos todo ese carácter multinacional y que no sería mejor que los productores podríamos tomar acciones conjuntas, que somos los países latinoamericanos, y dejar de un lado a Estados Unidos, que se preocupe por la solución de la demanda, la reducción de la demanda de la droga, y nosotros ocuparnos, porque se ha visto y está comprobado que la influencia de los Estados Unidos en Sudamérica, en la lucha con el narcotráfico, ha creado más delincuencia. Eso como pregunta Carlos. Y la pregunta al señor Paromio. Yo soy simpatizante del movimiento País en Ecuador, ¿no? Y creo que estamos olvidando un punto muy importante, es la inmadurez política de Ecuador, ¿no? De donde estamos tratando ahora de construir los tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Entonces el referéndum precisamente va al judicial. Por eso no sé usted qué piensa, tal vez dejar al poder legislativo que tome las decisiones sin todavía estamos construyendo un nuevo país, hemos cambiado recién la Constitución y estamos haciendo referéndums. Se han estado separando, se separó la ruptura 25, que son los que mencionaba que se separaron del movimiento País, se separaron porque precisamente no existe esa madurez política. Existe, gracias al caudillismo de Rafael Correa, se pudo crear, tenemos un plan político. Entonces, mi pregunta va sobre eso. O sea, ¿no creería usted no cree usted que la opción del referéndum es más válida en un país que todavía está madurando políticamente? Muchas gracias. Yo no dije nunca que los únicos afectados eran los mexicanos. Yo lo que dije es que en el caso de México, no sé si se puede hablar de una guerra mexicana, pero que quienes van a pagar el pato, si se me permite la expresión, en México van a ser los mexicanos. Por supuesto que el problema del crimen organizado, el problema del narcotráfico en particular, que nos ocupa en este momento, tiene una faceta multinacional. Por supuesto que la tiene. Y la tiene en sus distintas dimensiones. La tiene en el tráfico, la tiene en el lavado de dinero, la tiene en los intercambios de capital humano, la tienen inclusive en la jerarquización del capital humano. Si uno atiende, por ejemplo, me lo comentaba el otro día un compañero mío de la universidad, yo estoy en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y entre otras cosas atendemos a gente que está en las cárceles. Pues bien, se ha comprobado en los últimos años una elevación bastante singular en el perfil educacional y de formación de los presos latinoamericanos vinculados al tema del narcotráfico. Y esto no es casual. Digamos, son organizaciones muy complejas que cada vez requieren una logística, una infraestructura y cuadros técnicos y de gestión más sofisticados. Permítame también, si el moderador me lo permite, incursionar en el tema ecuatoriano. Discúlpeme que no coincida con usted en la afirmación que hace de que estamos construyendo un nuevo país. Yo creo que se trata de palabras muy ampulosas. Eso de que estamos construyendo un nuevo país. Estamos en el mismo país de siempre. Y si, gracias al caudillismo de Rafael Correa, y cito sus palabras textuales, estamos construyendo un nuevo país, pobre país el que estamos construyendo. Porque si los cimientos de ese país descansan en el caudillismo de Rafael Correa, eso quiere decir que el peso de la sociedad civil es escaso. Y evidentemente que la sociedad civil de Ecuador tiene sus problemas, pero no es tan pobre. No es tan pobre. Y respecto a si se quiere incidir o no en el Poder Judicial, resulta que el Poder Judicial, como el Ejecutivo y el Legislativo, descansan en una Constitución. Para eso están las Constituciones. Y una Constitución que se sancionó hace pocos meses. Y si ahora se quiere reformar mediante un referéndum esa Constitución, o el proyecto
caudillista de Rafael Correa es un camelo y está asentado en bases sumamente endebles y no sirve para nada, y es una improvisación permanente y una chapuza, o B, responde a otras causas. Muchas gracias. A mí me ha dejado tan dolido al llamarme paromio que ya prácticamente no sé lo que digo. Pero vamos, mi punto de partida es, digamos, axiológico. Yo creo que se construye un país y una democracia mediante la creación de instituciones, incluyendo partidos políticos. No creo en revoluciones ciudadanas, comprendo que es un prejuicio mío, y no creo que una democracia plebiscitaria permita crear buenas instituciones. Digamos, es un a priori. Gracias. Bueno, primero buenas noches, y yo tengo una pregunta y una reflexión. La pregunta es, se mencionó en el panel el papel de Estados Unidos, una posible intervención en Libia, pero yo me pregunto, ¿por qué no le exigimos lo mismo a la Unión Europea? Si está mucho más cerca y digamos que podría de alguna manera afrontar este caso, que como ciudadano pues me causa, digamos, mucha pena y tristeza por las violaciones a los derechos humanos y infracciones al DIH, Derecho Internacional Humanitario. Entonces valdría la pena, no sé, es una pregunta abierta para el panel, digamos, la posición. Yo sé que es muy complicado tener una postura en común, y más porque, digamos, la gran falta de la Unión Europea es ese avance en la integración política. Económicamente nos ha dado un ejemplo digamos, de coordinación de políticas comunitarias en los países, una armonía, pero políticamente hay una duda, y yo creo que se da en ese sentido, en la política exterior. Y el comentario es, bueno, yo soy colombiano, y el tema de Colombia es que, bueno, el profesor Ludolfo ha dicho que no llega mucho, pero bueno, es que nos hemos habituado que siempre llegan noticias sobre el narcotráfico, pero hay unos avances importantes militarmente en el país, pero hay un problema, y es que estamos hablando de posconflicto sin haber terminado la guerra, el conflicto. Eso es muy grave. Entonces, hay una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que hay unas iniciativas legislativas para la reparación de las víctimas, pero no podemos hablar de posconflicto si aún no hemos terminado, aún no hemos sentado a las FARC. Las FARC no están derrotadas. Aún hay una estructura importante, y los paramilitares tampoco. Los paramilitares se han mutado, han evolucionado en otro tipo de grupos, que son las llamadas águilas negras, y que ahora también están incidiendo en la seguridad urbana de las grandes ciudades colombianas. Entonces, básicamente es eso. La pregunta era, ¿por qué no indagar sobre el papel de la Unión Europea? Y el comentario, pues, sobre Colombia. Muchas gracias. Sí, dos cosas. La primera, yo creo que estamos autoflagelándonos demasiado respecto al papel que la Unión Europea puede cumplir en Libia. Es evidente que la cercanía de la Unión Europea y sobre todo de algunos países como este, para comenzar, respecto a Libia es mayor que la de Estados Unidos. Es evidente que se podrían haber hecho más cosas de las que se hicieron. Sin embargo, la comunidad internacional no termina ni en la Unión Europea ni en eso que llamamos Occidente. La comunidad internacional implica, entre otras cuestiones, a países como Rusia y China, que se han negado sistemáticamente y tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad a aprobar cualquier tipo de intervención militar en Libia. En parte por lo que decía Paramio sobre el precedente de Irak. Pero también tenemos países latinoamericanos, por un lado, que se oponen a esto, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y otros, como Brasil, que es miembro del Consejo de Seguridad, que por un lado, se autoproclama actor global, que en otros temas, como el tema de Irán, intentó mediar junto con Turquía, y sin embargo, ahora, más allá, evidentemente que sí la hubo, y es apreciable, de una firme condena del gobierno brasileño en bocas del canciller patriota contra la represión en Libia, sin embargo,
no ha habido ninguna iniciativa del gobierno brasileño en este tema. Y por último quedan los actores relevantes, que son los actores de la zona. La Liga Árabe ha pedido una condena, pero con voz no demasiado firme, y la Unión Africana no ha abierto la boca. Entonces, si los directamente implicados, que son la Liga Árabe y la Unión Africana, no han hecho lo que tenían que hacer, tampoco seamos más papistas que el Papa. Y respecto a Colombia y su reflexión, estamos hablando del posconflicto cuando el conflicto no ha terminado. Es verdad, el conflicto no ha terminado. Pero tampoco podemos esperar al final del conflicto para emprender algunas iniciativas que tienen que ver con la justa reparación a las víctimas. Porque si esperamos al final del conflicto para reparar a las víctimas, pues, como decía Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. Adelante. No sé si quería responder. Sí, pero ves, ahora ya no me acuerdo de qué quería responder. No, en el caso colombiano, piensen ustedes que, un momento, que hablar de posconflicto puede ser una forma de precipitar el conflicto. Quiero decir que empezar a actuar como si las FARC ya no estuvieran puede ser una forma seria de debilitar su capacidad de presencia. Entonces, por ahí no estoy seguro. Tiene sus riesgos, es disparatado y al mismo tiempo puede tener su eficacia. Sobre lo de la intervención en Libia, bueno, lo que dice Carlos es evidente, todo ello, pero vamos, yo pienso que lo que se trataría es de una operación quirúrgica de la OTAN, que es lo que tengo en la cabeza, y que probablemente Estados Unidos estaría dispuesto si hubiera la más mínima aprobación, pero no europea, sino internacional, quiero decir, que el Consejo de Seguridad. Y no tengo la menor idea de lo que pasó en el Consejo de Seguridad hoy. Me he pasado todo el tiempo dando clases como un tonto en vez de dedicarme a ver la televisión. Pero... No, hasta antes de entrar aquí no había, estaban reunidos, no había una resolución. Bueno, si por lo menos estaban reunidos. Quedan esperanzas. Ahí. Bueno, esta sería más que nada una pregunta para el señor Parra. Hace rato comentaba usted que ciertos países de la región latinoamericana, citando, digamos, implícitamente a Venezuela, Ecuador, Nicaragua, etcétera, digamos, los populistas, no estaban dotados de las capacidades suficientes para representar una mediación internacional en el conflicto libio. Lo cual querría decir que, por otra parte, los otros países no alineados a estas nuevas posiciones populistas sí lo serían, sí serían capaces de esta mediación. Ahora bien, mi pregunta, si se la hago a ustedes porque concierne directamente a México, en México, digamos que me parece que hay cierta incongruencia institucional. Del punto de vista ejecutivo, son simplemente hechos brevemente que voy a citar para plantear la pregunta. Del punto de vista ejecutivo, ambigüedad aberrante o realidad, se habla de un fraude electoral del 2006, acerca de, más bien a través de la empresa y del Brando y del PREP, etc. Del punto de vista legislativo, digamos que la Asamblea ha llegado inclusive a los golpes, literalmente. Entonces el planteo de la institución legislativa tampoco parece tener mucha firmeza. Ahora, del punto de vista judicial, acaba de salir un documental que se llama Presunto Culpable, si no me equivoco, a pesar de las críticas que se le pueden hacer a este documental acerca de su manera de haber abordado el problema con los mismos métodos de la institución judicial que no está funcionando. Tenemos entonces un planteo de los tres poderes oficiales del país que no están funcionando de una manera correcta. Inclusive el cuarto poder, que sería el de la prensa, bueno, hemos visto que México es el país más condenado en América Latina, de hecho es uno de los más condenados en el mundo por la Corte Internacional, acerca de la poca capacidad que tienen los periodistas en su manera de actuar. Entonces, a partir de este momento que tenemos 4 poderes importantes que no funcionan, ¿cómo justifica usted decir que este tipo de países puedan formar una opción
para la mediación de un conflicto internacional si no se pueden gestionar a sí mismos a través de sus 3 o 4 poderes o instituciones? Bueno, yo creo que lo que usted ha dicho respecto al diagnóstico que ha hecho de México, la radiografía que ha hecho de México, pues es muy clara y la verdad le felicito por esa capacidad analítica. Yo no recuerdo haber dicho que estos 4 países no estuviesen capacitados para armar un frente común en defensa de la no intervención de los Estados Unidos en Libia. Yo lo que dije, y era más al hilo de lo que se había estado comentando, pues lo había comentado el profesor Malamud, en el sentido de cómo no se podía hablar de un frente común iberoamericano o más bien latinoamericano con respecto a Libia, porque obviamente no estábamos hablando de una región que sea políticamente homogénea, sino todo lo contrario, sino es muy heterogénea, y que obviamente hay cierto tipo de liderazgos políticos, y hacía la aclaración de que no me refería a la sociedad civil de esos países, sino más bien a la clase dirigente o a la clase política, en el que obviamente representados digamos, hacía referencia básicamente a Venezuela y a Nicaragua. Y en contra, lo que yo decía es que, a diferencia de la postura que pudiesen tener estos liderazgos políticos en estos países, a diferencia de otros países latinoamericanos, sí, yo no dije que fuesen más o menos democráticos, sino que dije que se conducían más por los cauces institucionales, sí, que existen y que forman parte del concierto internacional. En este caso decía yo, lo que yo afirmo es de que México, más que otro país como Chile, ¿sí?, más que exigir una no intervención de los Estados Unidos o de la OTAN en Libia, lo que se va a someter o por donde se va a dirigir o por donde se va a conducir es dependiendo de lo que el Consejo de Seguridad dicte, ¿sí?, y se va a sumar o va a tener sus reticencias a participar, como también lo hizo en el caso de Irak, pues en el caso de México, ¿no?, que bueno, sí, hubo una serie de resoluciones no muy, digamos, claras o no dudosas respecto a su validez, y aún así fue el presidente Aznar a México a pedirle el apoyo a Vicente Fox, pues Vicente Fox dijo que el gobierno mexicano no apoyaba, ¿sí? Entonces, no dije que México, que México fuese, digamos, un estandarte en este caso de defensa de la no intervención de los Estados Unidos y que fuese la contraparte de esa postura que pudiera asumir en determinado momento Hugo Chávez, sino dije que su actuación en este conflicto iba a estar más bien no limitada, sino supeditada a lo que los organismos supranacionales de los que forma parte dictasen, ¿sí? Entonces, eso es lo único. Y respecto a lo de México, pues tiene usted toda la razón. Y por cierto, les recomiendo, hay una novela muy buena sobre el narcotráfico en México, escrita por un periodista y por un periodista académico mexicano, Don Winslow, que se llama El poder del perro. Se la recomiendo a todas porque creo que es bastante, a pesar de ser una novela, pues tiene bastantes datos de la vida real de los últimos 30 años en México en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, vamos con la última intervención, a ver quién se anima. Luego también comentarles que pueden hacer sus preguntas en la página web que tiene la Casa de América, que bueno, serán en todo caso trasladadas a las personas a las que quieran hacer las preguntas y contestadas en su momento. Adelante. Buenas noches. Yo soy mexicana. Primero los felicito por sus intervenciones, que han estado muy interesantes y que nos abren otra perspectiva acerca de la problemática que pues ya no es local, sino mundial y multilateral. Con respecto a lo que decía el compañero anterior, una cosa son las políticas y los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Hablando de la diplomacia o de la mediación, hay en la opinión pública de México una postura mayoritaria a la no intervención, y esto viene desde
el presidente Benito Juárez. Y más allá de lo que los gobiernos en determinado momento hayan hecho con la política internacional. De hecho, con el expresidente Vicente Fox se dieron varios desaguisados por la política diplomática internacional. Es solo un comentario, no sé si alguien del panel quisiera mencionar algo al respecto. Bueno, en el caso de la política exterior de México, creo que fue una política exterior demasiado activa en décadas, en los 60, en los 70, y de alguna manera se entendía una política de no intervención y luego también de los no alineados, en fin, una política exterior bastante muy nacionalista y muy, digamos, enfrentada hacia lo que implicaba los Estados Unidos, pero eso se entendía también en una, bueno, también por ejemplo, toda la participación de México en la Revolución Cubana y el apoyo también en los 70 a la Revolución Sandinista. Y esto se entendía de alguna manera en un contexto bipolar, en el que de Guerra Fría, y que obviamente esa política exterior mexicana había sido alimentada pues obviamente por una revolución que marcaba y que tenía sustento ideológico, que posteriormente se va diluyendo ese nacionalismo revolucionario, que también se va conjugando con ese contexto internacional que cambia y en el que obviamente la política exterior de México pasó de ser muy activa en el concierto internacional a ser pues una política exterior digamos de bajo perfil, que es lo que creo yo que ocurre ahora. Y en ese bajo perfil me parece que hay un cierto tipo de más allá de digamos, de las ocurrencias que en determinado momento el presidente Fox pudo decir y cometer, como aquello en una cumbre de decirle por teléfono a Fidel Castro, come si te vas, pues, y que luego después creó todo un conflicto diplomático entre los dos países, y así fue sembrando cierto tipo de polémicas, más por la ignorancia y por el digamos, pues no ignorancia, sino digamos por la forma de él de actuar, que porque fuese realmente un conflicto o que quisiera generar un conflicto diplomático. Entonces creo que en la actualidad la política exterior mexicana ha dejado de ser una política activa en el concierto internacional y se ha limitado a seguir participando como lo hace, pero en este tipo de conflictos a asumir una postura mucho más, decía yo, institucionalizada, hablando de estas instituciones supranacionales. En ese sentido creo que obviamente sí hay una tradición mexicana, pero como la hay en muchos otros países, creo que también, o sea, en ningún país creo yo que le gusta estar interviniendo en otros países, y creo que en ese sentido el gobierno mexicano ha sido, yo creo yo, que bastante cauto, ¿no? en no pronunciarse al respecto a título individual, ¿no? Sí, individual. Bueno, gracias a nuestros tres ponentes por sus lecturas de la actualidad latinoamericana. Nuevamente gracias a Tribuna Iberoamericana por brindarnos este espacio y a ustedes por haber participado de este encuentro. Los invito en cualquier caso a informarse de las actividades de Casa América a través de los boletines y de su página web. Muchas gracias.